La lluvia azotó el aparcamiento del supermercado 24 horas como si el cielo quisiera castigar el asfalto. Me acurruqué dentro de mi sedán 2011 con mis manos temblorosas agarrando el papel que selló mi destino, el despido. Un toque seco en el cristal me hizo saltar. Afuera, un anciano de mirada penetrante me miraba fijamente. ¿Es este tu auto?, preguntó en voz baja pero firme. Asentí sin palabras. Genial, respondió. Porque lo siguiente que poseerás es la verdad. 5 minutos más tarde, su tarjeta de presentación estaba entre mis dedos, Arthur Ale. El nombre que mi familia me prohibió pronunciar. Mi abuelo. Mi nombre es Luna Cruz, tengo 28 años y hace exactamente 6 horas me convertí en una estadística más del reajuste estratégico de North Star Metrics. Reajuste estratégico, qué expresión más estéril para disfrazar el sonido del torniquete que niega el acceso a su placa, mientras Greg, el guardia de seguridad al que saludaba todos los días, observa impasible mientras vacía su escritorio en una caja de cartón. Ahora aquí estoy, iluminada por los duros focos de este estacionamiento en Riverton, Ohio, mi ciudad natal que hace mucho que dejó de ser mi hogar. La casa era un apartamento en el tercer piso de un edificio de ladrillo, con una puerta que ahora lleva una pegatina de la ciudad de color naranja fluorescente, acceso bloqueado debido a alquiler atrasado. 3 semanas de retraso. 3 semanas durmiendo en este coche, mi único refugio. ¿Por qué se retrasa el alquiler? La respuesta es siempre la misma, mi familia. Mi último sueldo, el que se suponía que cubría el alquiler, acabó en la cuenta de mi madre. Hermoso. O mejor dicho, en el relato de Brielle, mi prima, la estrella de la familia. Esta es la dinámica que rige mi vida. Yo soy el fundamento sólido, el apoyo silencioso, Brielle es la inversión de alto riesgo y alto retorno. Ella es el talento. Yo soy la estructura que os sostiene. Una división de roles está grabada en mí desde la infancia, cuando, tras la muerte de mi padre, a Brielle le dieron el gran dormitorio con ventana al jardín y luz de la tarde, mientras que yo heredé el armario renovado que daba a los cubos de basura de los vecinos. ¿Por qué? Pregunté a los 7 años. Mi madre me miró con esa cansada mezcla de decepción y resignación. Luna, eres práctica. ¿Lo entiendes? Brielle necesita espacio. Necesita moverse. Y Brielle se movió. Había clases de baile subsidiadas, ropa nueva, la beca familiar, que descubrí años después era dinero de los agotados ahorros de mi madre y mi tía. A los 16 compré una mochila impermeable, práctica para tus libros del colegio comunitario. Brielle, a su misma edad, fue enviada a un taller en Chicago con vestuario nuevo y todo. Necesitamos apoyar su regalo, cariño, decía mi madre, apretando mi mano. Tu don es ser inteligente. Eso se soluciona solo. Ser inteligente me ha permitido obtener becas, un trabajo de analista en North Star 2 semanas después de graduarme y, durante los últimos 5 años, una transferencia automática de parte de mi salario a una cuenta conjunta con mi madre. Es solo para ayudar con las cuentas, hija. Solo para mantener las luces encendidas. Nunca fue solo la luz. Fueron disfraces, tarifas de competencia, sesiones de fotos. Siempre una emergencia conveniente que coincidió con otra oportunidad imperdible para Brielle. Un agradecimiento. Extraño. Reconocimiento por mi sacrificio. Nunca. Después de todo, yo era el sensato. Lo entendí. Ahora, sentado en el asiento del conductor, miro mi celular. La pantalla brilla en la oscuridad como una acusación. Hace 10 minutos actualicé la aplicación del banco, como si un milagro digital pudiera materializar dinero de la nada. No sucede. Saldo, $987,14. Este es el valor de mi existencia. $987,14, este auto, mi único activo, pagado, con documentación a mi nombre, el escape chirriando en cada semáforo en rojo, y una caja con bolígrafos y post-its. Eso es lo que me separa de una noche bajo el puente. Una notificación parpadea en la parte superior de la pantalla, Instagram. Brielle publicó. Mi estómago se contrae. Abro la foto. Ella está en París, frente a la Torre Eiffel, copa de champán en mano, lanzando un beso a la cámara. El título es un festival de hashtags y gratitud, viviendo mi sueño absoluto en la ciudad de las luces. Tengo la familia más increíble del mundo.
Gracias, mamá, por creer en mí y hacer esto posible. Almohadilla bendiciones almohadilla viaje artístico París. Me desplazo hacia abajo en los comentarios. El primero publicado hace un minuto es de Linda. Estoy muy orgullosa de mi merecedora hija. Te has ganado cada segundo de esto. DBY. Digno. La palabra me golpea como un puñetazo. Yo despedido. Yo encerrado fuera de mi apartamento. Yo con $987,14 en el bolsillo. No soy yo quien lo merece. La ira sube por la garganta, metálica, sofocante. Mis dedos actúan antes de que la razón los detenga. Cierro Instagram. Abro la aplicación de esa cuenta conjunta, la misma que tuve durante 5 años, hasta que las transferencias automáticas se detuvieron hace 3 meses, cuando me di cuenta de que estaba eligiendo entre pagar mi factura de luz o pagar otra masterclass de Brielle. Repaso la lista de depósitos, docenas de ellos, cientos de reales a la vez. Llego así a los retiros recientes. La cuenta debería estar vacía, pero hay movimientos. Nombres de establecimientos que no reconozco, servicios de remo especializados, tarifa de desarrollo artístico, logística de viajes. Valores modestos pero constantes, $500 aquí, $1000 allá. ¿Las fechas? Días después de mi último depósito. El que se suponía que cubriría el alquiler. No era para alquiler. Fui a París. Es en ese momento que el suelo desaparece. No fue de ayuda. Fue una estafa. Financié unas vacaciones en Europa mientras mi vida se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Y ahí es cuando cae la lluvia. No es una llovizna primaveral, sino una violenta tormenta de Ohio, de esas que convierten las calles en ríos en minutos. El viento mece el coche. Estaciono bajo el foco más brillante cerca de la entrada del supermercado, visibilidad y falsa seguridad. Abro de nuevo el correo electrónico de renuncia. Frases como realineamiento corporativo y eliminación de su posición le saltan a la vista. El frío aprieta. El aislamiento del coche es precario. Veo mi propio aliento condensarse en el parabrisas. Quería encender la calefacción, pero el indicador de gasolina ronda peligrosamente el vacío. $987,14. Un cuarto de tanque. Una caja de pertenencias. Y luego un sonido metálico y agudo golpeando el cristal. Salto y mi cabeza golpea el volante. Alguien está afuera. Una caja de cartón con sus objetos personales y una carta de renuncia firmada por un gerente que ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos. Su contraseña de correo electrónico corporativo fue desactivada a las 4:18 de la tarde. El acceso al edificio fue revocado a las 4:20. Recibiste 3 meses de salario como indemnización por despido, una generosidad calculada para silenciarte, no para apoyarte. Y a las 4:23 de la tarde, mientras todavía estabas aturdido por el pasillo con la caja en tus brazos, tu tarjeta de acceso fue utilizada por última vez para abrir la puerta trasera, donde la cámara de seguridad te grabó tosiendo en el aire frío con tus lágrimas helándose antes de caer. Arthur Allen no estaba leyendo un informe. Estaba recitando. Cada detalle, cada horario, cada pequeña humillación, como si él hubiera estado allí, como si él lo hubiera ordenado. No preguntaste cómo lo sabía, observó con los dedos cruzados detrás de la espalda, la postura impecable. No preguntaste cómo un extraño en un estacionamiento vacío sabía el modelo de tu auto, el contenido de tu caja o el hecho de que estabas a punto de ser desalojado de tu departamento hoy a las 6 de la mañana. Mi estómago se revolvió. El apartamento. ¿Cómo lo supo? La empresa de alquiler llamó a tu celular a las 5:47 de la madrugada, continuó, como si leyera mi mente. No respondiste. Dejaron un mensaje que duró 3 minutos y 42 segundos, detallando las sanciones por pago tardío y los procedimientos de expulsión forzosa. Escuchaste hasta el final, pero no volviste a llamar. Porque ya sabía que no podía pagar. La respiración falló. No fue posible. Nadie tuvo acceso a esa información. Nadie debería haberlo hecho. Te estás preguntando si hackeé tu teléfono, dijo finalmente volviéndose hacia ella. Sus ojos, la misma mirada intensa de la noche anterior, se clavaron en los míos como espadas. ¿O si tengo a alguien siguiéndote?
Oh sí, quizás estás perdiendo la cordura. Hizo una pausa. No fue una pregunta. Fue una trampa. La respuesta es más sencilla que eso. Un paso adelante. Un movimiento tan controlado que parecía coreografiado. Sé estas cosas porque cuando naciste, tu padre registró tu nombre completo en el sistema de Halcyon Forge Group. Luna Ale Cruz. Y desde entonces cada fracaso, cada caída, cada momento en que el mundo intentó aplastarla, ha sido meticulosamente documentado. No por malicia. Por herencia. La palabra resonó. Herencia. Como si fuera un regalo y no una maldición. Os educaron para creer que ese nombre, señaló entre nosotros, como si el aire estuviera hecho de esas dos sílabas, era una mancha. Que nosotros, los Ales, éramos algo a lo que había que temer. Tu madre hizo un excelente trabajo. Los labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo más peligroso, reconocimiento. Pero se le olvidó una cosa fundamental. El silencio se prolongó. Se fue. Querías que te preguntara. ¿Qué? Salió más duro de lo que pretendía. Esa sangre no se puede diluir. La voz bajó casi un gruñido. Y que cuando estás en el fondo, Luna, solo hay un lugar donde mirar. Arriba. Se alejó de la ventana y finalmente se sentó en la silla detrás del escritorio. El movimiento fue fluido, depredador. Como un lobo rodeando a su presa antes del golpe final. Tienes deudas, dijo abriendo una carpeta sobre la mesa. No era papel. Era de cuero grueso con un monograma dorado. Estudiantes. Tarjetas de crédito. Un préstamo médico de hace 5 años cuando se rompió la muñeca izquierda en un accidente de bicicleta. Hojeó las páginas sin prisa. Su puntaje de crédito es 587. Su automóvil necesita un alternador nuevo, 2 bujías y una alineación de al menos 5.000 millas de antigüedad. La última vez que comiste ayer, a las 1:47, un sándwich de pollo del autoservicio que costó $19,90 y te dejó con acidez de estómago durante 3 horas. Mis dedos se clavaron en los brazos del sillón. No fue vergüenza. Fue furia. Furia por saberlo. Furia que le importaba lo suficiente como para saberlo. ¿Por qué estoy aquí? Pregunté, mi voz temblaba de ira. Cerró la carpeta con un clic seco. Porque eres el último Ale. Sus ojos ardieron en los míos. Y no dejo que lo mío se pudra en la alcantarilla. Pasajero, mis dedos temblaban no por el frío de la mañana, sino por la electricidad que corría por mis venas. La pantalla del portátil se iluminó con un ruido mecánico, como si el propio dispositivo supiera el peso de lo que estaba a punto de revelar. Patios de granito. El nombre aparecía en letras negras sobre un fondo gris sucio, acompañado de un logotipo que parecía diseñado en los años 90 y nunca actualizado. Hice clic en el primer archivo, informe financiero, últimos 12 meses. Los números no mintieron. No eran solo los 3.000 reales mensuales lo que Artura le había mencionado. Fue peor. Mucho peor. El aparcamiento llevaba 18 meses consecutivos perdiendo dinero. Los ingresos brutos habían caído un 42% en el último año, mientras que los costos operativos de seguridad, mantenimiento, impuestos municipales, habían aumentado un 19%. Alguien en algún momento había decidido que el lugar podía gobernarse solo. Y ahora, como un paciente terminal, Granite Yards estaba conectado a soporte vital, agotando recursos sin dar nada a cambio. Pasé a la siguiente pestaña, contratos de alquiler. La mitad de los espacios estaban marcados como desocupados, no disponibles para alquiler, pero cuando revisé los registros de acceso, vi que esos mismos espacios estaban ocupados ilegalmente por camiones de entrega rápida que no pagaban nada a nadie. Alguien, probablemente un empleado deshonesto, estaba permitiendo el uso no autorizado a cambio de un soborno. O peor, silenciar. Mi estómago se revolvió. No fue solo un problema de gestión. Era un ecosistema de corrupción en miniatura, donde cada fracaso se alimentaba del otro. Y tuve 72 horas para desmontarlo. El siguiente archivo era un mapa del terreno. 12.000 metros cuadrados de asfalto agrietado, divididos en 3 secciones,
Zona principal, teóricamente para clientes mensuales, muelles de carga abandonados hace 2 años, según las notas, y zona de remolcado, un eufemismo para lo que, según la descripción, parecía un cementerio de vehículos donde los coches incautados por la policía local se dejaban pudrir, generando una tarifa simbólica que nadie cobraba desde hacía meses. Cerré los ojos. 3 días. Sin dinero. Ningún equipo. Ninguna autoridad real. Solo una computadora portátil obsoleta, una tarjeta de acceso que podría desactivarse en cualquier momento y la voz de Arthur Ale resonando en mi cabeza. La propiedad comienza con la capacidad de establecer las reglas por las que la gente paga. Abrí la carpeta Sistema de puerta. Los registros mostraron que el 68% de las entradas en los últimos 6 meses se realizaron con códigos de acceso caducados o liberados manualmente por un empleado llamado Derek Bass. El mismo Derek que, según correos electrónicos archivados, había sido amonestado 3 veces por fallos de procedimiento y nunca castigado. ¿Alguien lo protegió? ¿O protegió a alguien? Mi celular vibró. Un mensaje desconocido de un número bloqueado. Tiene 69 horas y 47 minutos. El reloj no se detiene porque estás confundido. No fue Arturo. El estilo era diferente, más crudo, más urgente. Alguien dentro de Granite Yard sabía que iba a venir. Y eso no le gustó. Tragué fuerte. Primera regla de guerra, conocer el terreno. Segunda regla, si no puedes ganar por la fuerza, gana por la información. Arranqué el auto. El motor tosió antes de arrancar, como si también supiera que nos dirigíamos a la batalla. Escribí la dirección en el GPS. 45 minutos. 45 minutos hasta que descubrí si era un Ale real o simplemente otra pieza desechable en el tablero de Arthur. Cuando llegué al primer semáforo, abrí la ventana. El aire húmedo de la ciudad entró como un puñetazo, trayendo consigo olor a gasolina y café barato. Respiré profundamente. 3 días para demostrar que ella no era mi madre. 3 días para demostrar que no era mi padre. 3 días para demostrarle a Arthur Ale que sabía lo que era poseer algo, incluso si ese algo era solo un trozo de asfalto podrido y un nombre que nunca había querido. Pisé el acelerador. El asiento del pasajero estaba vacío. El móvil que había dejado en el guante vibró. Lo tengo. Mensaje de Linda, hola, cariño. Solo para hacerte saber que no vuelvas a casa esta semana. Brielle ha vuelto y necesita tranquilidad para recuperarse. Está muy frágil después del viaje. No quiero que traigas ningún drama de tu trabajo aquí. Nos vemos cuando las cosas se calmen. No provoques confusión. Mi drama. Mi vida. Reducida a una molestia para su merecida hija. Me quedé mirando la burbuja de texto durante mucho tiempo. La ira ya no ardía. Hacía frío. Necesita. No respondí. No lloré. Apagué el celular. No lo necesitaría. Abrí el viejo cuaderno. Despertó lentamente como un animal herido. El escritorio estaba limpio excepto por una carpeta llamada Granite Yards. En su interior, unos PDF de facturas y una hoja de cálculo Excel, GY Master Cash Flow. Lo abrí. Fue un desastre. Un borrador de libro de contabilidad descuidado, claramente manipulado, pero los datos todavía estaban allí. Debajo del formato descuidado, encontré recibos de la estación de pago automatizada. Luego la columna efectivo en cabina del asistente. Casi cero. Cada día, durante meses, un aparcamiento en medio del distrito de almacenes, lleno de camioneros y repartidores que pagan en efectivo, no registró ingresos en efectivo. Miré las facturas. Pagaron por 2 asistentes de tiempo completo. No fue solo una fuga. Fue un robo descarado. Y tuve 72 horas para demostrarlo, para arreglarlo, con nada más que una tarjeta de acceso y una hoja de cálculo. Arranqué el auto. Sabía exactamente por dónde empezar. El patio de Granite Yards no era un estacionamiento. Era un cementerio de asfalto. Mi sedán raspó el agujero del tamaño de una tapa de alcantarilla. La puerta de entrada no estaba levantada, estaba arrancada. El muñón de metal estaba lleno de óxido. Aparqué en el rincón más alejado,
lejos de la cabina humeante donde un hombre leía el periódico. El cartel de precios era un desastre, letras de vinilo despegadas, tarifas para camiones y coches oscurecidas por capas de tierra y grafitis. Imposible saber cuánto costó. Esto no fue una fuga. Fue una hemorragia. Miré la infraestructura. El lector de matrículas que Arthur mencionó estaba colgado de un poste con la lente rota y la luz apagada. Muerto. El sistema parecía funcionar basándose en la confianza o, más probablemente, en el capricho del tipo que estaba en la cabina. Me quedé en el auto. La computadora portátil se conectó al adaptador del encendedor de cigarrillos, que milagrosamente todavía funcionaba. Abrí la hoja de cálculo. Luego puse en marcha el cronómetro de mi teléfono celular. Permanecí allí durante 3 horas. Cálculo. Tomé nota de cada vehículo que entraba y de cada uno que salía. Clasifiqué furgonetas de reparto rápidas, sedanes de empleados larga estancia, camiones de contratistas llegada a mitad del día, dinero visible en el salpicadero. El flujo era intenso, los almacenes estaban activos. Registré los picos, de 6 a 8 horas, la hora punta del almuerzo a las 12 del mediodía y 30. El encargado del turno diurno, Sal, abandonó la cabina, probablemente para almorzar. Era mi oportunidad. Salí del auto con el corazón acelerado. Probé la tarjeta de acceso que me había dado Arthur. No abrió la puerta principal de la cabaña, yo no tenía esa autoridad. Pero abrió un panel de mantenimiento gris al costado de la estación de pago automatizada fuera de línea. Dentro, cables sueltos, un módem, un enrutador. El enrutador estaba desconectado. Lo enchufé. Las luces parpadearon, roja, luego verde. Corrí de regreso al auto. Apareció una nueva conexión en el portátil. Me conecté. El sistema estaba vivo. Los datos y semanas de ellos comenzaron a llenar el disco duro. La estación automatizada funcionó, o al menos su terminal de tarjetas. Se registraron todos los pagos realizados en el stand. Pasé otras 2 horas en el coche cruzando mis números manuales con recibos digitales del mismo periodo. Las matemáticas estaban enfermas. Según el flujo que observé y los pocos precios legibles en el letrero, los recibos automatizados solo cubrieron el 63% de los ingresos esperados. 37%. Ese era el agujero. Un 37% limpio y consistente desde arriba. No tenía dinero para una matrícula nueva. No tenía dinero para cámaras. La regla de Arthur era absoluta, no gastar su propio dinero. Miré mi celular personal. Tenía una cuenta gratuita de almacenamiento en la nube con 5 gigas. Descargué una aplicación que convierte mi teléfono en una cámara de seguridad con detección de movimiento. Caminé hasta el rincón más oscuro del patio, cerca de un contenedor desbordado, y me subí a una pila de paletas desechadas. Coloqué mi celular entre 2 tuberías oxidadas, apuntándolo a la ventana del conductor de cada auto que pagué. El ángulo era malo y la imagen granulada. Pero se podía ver. Lo configuré para que registrara el movimiento y lo subiera a través de la red Wi-Fi pública del estacionamiento, que ahora estaba activa. Luego la placa. Necesitaba pasar por alto al asistente. Necesitaba crear nuevas reglas para que la gente pagara. Abrí un generador de códigos QR en línea. Me vinculé a un perfil de pago básico que creé utilizando la autoridad temporal de mi correo electrónico piloto de limpieza. Una página sencilla y segura. Diseñé un nuevo letrero en el anticuado software de presentación del portátil. Amarillo, llamativo, cabina cerrada por actualización del sistema. En letras grandes, paga aquí. Escanear para salir. Coloqué el código QR en el centro. Los precios los enumeré sin lugar a dudas, $5 por la primera hora. Tarifa diaria de $20. Guardé el archivo en una unidad flash, la misma que estaba en la caja de renuncia de North Star, y fui a una copistería a 3 cuadras de distancia. No podía usar mi dinero, pero el depósito tenía un sobre con caja chica en el panel de mantenimiento para emergencias. Tenían 41 reales de cambio. Usé $25 para laminar 3 tablas grandes. No era mi dinero. Era dinero activo. Estaba reinvirtiendo.
Yo mismo colgué las tablas con abrazaderas que encontré en la caja de herramientas. Uno en la entrada, otro justo enfrente de la cabaña, otro en la salida. El efecto fue instantáneo. Los conductores redujeron la velocidad confundidos. Les quitaron los celulares. Escanear. Escanear. Pagar. Los ingresos comenzaron a caer en el sistema digital en tiempo real. Sal, el asistente diurno, regresó del almuerzo. Vi el cartel. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor con ojos oscuros, furiosos. Vi mi auto en la esquina. No saludó. Pasaron las primeras 24 horas. Dormí hecho pedazos en el asiento del conductor, el estrecho espacio me hacía palpitar el cuello. Analicé los datos. Los pagos QR inundaron el sistema. Caja registradora del día, 0. El encargado de la noche, Mitch, llegó a las 10 de la noche. Más joven, nervioso, claramente irritado. Vio el cartel, lo ignoró. Sacó dinero de un camión de un contratista y lo hizo pasar. Vi todo suceder, claro como el agua en la temblorosa cámara. El dinero fue a su bolsillo. No para el cajero. Ahora tenía pruebas. No era un competidor. No era un proveedor. Era una sombra dentro de la propia máquina. Arthur se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa como si estuviera a punto de rezar o estrangular a alguien. Rowan Advisory no aparece en ningún informe anual. No tiene dirección física. Aquí no se pagan impuestos. Pero está en todas partes. Como un cáncer que se disfraza de tejido sano. No roban, dijo en voz baja, casi clínica. Se las arreglan. Cobran una tarifa. Pequeño. Invisible. Por cada transacción que pasa por nuestros sistemas. Por cada camión que entra, por cada pallet que sale, por cada evento que se realiza en nuestros espacios. 5% aquí. 3 ahí. Siempre por debajo del límite que dispararía las alarmas. Siempre dentro de los parámetros de gastos operativos. Mi cerebro ardió. No fue solo un esquema de casillas de verificación. Era un sistema paralelo. Un parásito que se alimentaba de la misma estructura que se suponía debía proteger. Y lo peor, Arthur me giró el monitor, destacando un flujo de pagos que serpenteaba entre empresas como venas envenenadas, es que no necesitan una complicidad activa. Todo lo que se necesita es un empleado distraído, un gerente con exceso de trabajo o un miembro de la familia con acceso no supervisado. Se infiltran en los huecos. En protocolos que nadie revisa. En contratos que nadie lee hasta el final. Mis ojos se fijaron nuevamente en el nombre de Brielle Whitaker, esta vez en un documento escaneado, un comunicado de consultoría estratégica firmado por ella, con el discreto logo de Rowan en el pie de página. La fecha, 2 meses antes de que se fuera a París. Ella no está en París, murmuré. Arturo no respondió. No era necesario. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó como si estuviera explicando un teorema simple a un estudiante lento. No se trata de un estacionamiento. No se trata de unos cuantos dólares robados por los asistentes. Se trata de control. Convirtieron mi empresa en un banco para ellos. Y cuando jugaste a Granite Yards, no solo cerraste un grifo, sino que los iluminaste. El aire acondicionado zumbaba fríamente. Sentí el peso de la fatiga en mis huesos, pero mi mente estaba afilada como una espada. Ellos saben que yo lo sé, dije, más para mí que para él. El rasguño en el auto. La foto del cartel. El mensaje. Por supuesto que lo saben, Arthur se recostó, sus ojos fríos como el acero templado. Y ahora van a venir a por ti. No con amenazas baratas. Con precisión. Querrán saber qué tan profundo cavaste. ¿Quién más está involucrado? Ya seas una variable suelta o una pieza en su tablero. Una risa seca escapó de mi garganta. No había nada de humor en ello. Simplemente cortante la ironía. Así que soy un cebo. Eres inteligente, corrigió como si elogiara a un perro por sentarse. Lo demostraste en 72 horas. Ahora la pregunta es, ¿eres útil? Deslizó un sobre negro sobre la mesa.
En el interior, una tarjeta de acceso sin marcar y un teléfono móvil prepago. Esto te da acceso al piso 47. Arriba tenemos una sala con todo lo necesario, declaraciones, contratos, grabaciones. Todo lo que Rowan no quiere que veas. Tienes 48 horas. Encuentra el centro de la web. Descubra quién está detrás de esto. Y cuando lo encuentres, entrecerró los ojos, me traes pruebas. No suposiciones. No teorías. Pruebas que se sostienen en un tribunal de justicia. ¿Y si digo que no? Él sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Ya dijiste que sí, Luna. Cuando desactivaste la cuenta de tu prima. Cuando enviaste ese informe. Cuando estuviste en esa garita de guardia con una lata de gas pimienta y un auto rayado. Inclinó la cabeza como un depredador midiendo a su presa. Ya estás en ello. La única pregunta es, ¿serás el cazador o el cazado? El sobre pesaba en mi mano. 48 horas. Sin dormir. Sin aliados. Solo yo, un rastro de migas de pan podridas y el conocimiento de que en el fondo, alguien de mi misma sangre me observaba. Esperando a ver si me quemaría, o si los quemaría a ellos primero. Necesito algo, dije con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Decir. Café. Mucho café. Y acceso a los registros de viajes de Brielle de los últimos 6 meses. Arturo asintió. No fue un sí. Fue un comienzo. Y yo ya estaba corriendo. Aparcamiento. Para eso era. Al estudio que nunca mencionó, al espacio que nunca se ofreció a compartir, el estudio de lujo en el corazón del almacén de Halcyon, pagado con mi sudor y mi firma automática en cheques que ya ni siquiera miraba. La voz de mi madre era una hoja de sierra, cortando el aire entre nosotros con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde enterraron el cuchillo. ¿Sabes lo que esto significa para ella? Ella sonó como una bofetada. Brielle está construyendo una carrera. Se está posicionando. Y tú, con tu manía por las auditorías baratas, lo arruinaste todo. Podría haber dicho que Brielle no tenía carrera. Que tenía un pasatiempo financiado por un plan de malversación de fondos. Que su posicionamiento era una fachada armada con el dinero que yo depositaba cada mes, mientras ella sonreía para las cámaras en París y yo contaba monedas para el alquiler. Pero él no lo dijo. Porque la verdad, cuando se dice en voz alta, tiene un coste. Y ya había pagado demasiado por ello. Hice mi trabajo, respondí, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Una persona que no temblaba por dentro. Su acceso fue revocado por irregularidades. Punto. ¿Irregularidades? Ella se rió con un sonido agudo y destrozado, como el de un cristal bajo una bota. ¿Crees que puedes decidir eso? ¿Quién te crees que eres, Luna? Aquí no eres nadie. No es Halcyon. No es sangre real. Eres solo. La persona que paga las cuentas, agregué, y esta vez no pude contener el veneno. O lo era. Hasta que descubrí que mi dinero financiaba un consorcio de favores para el novio de mi madre. Silencio. 1 segundo. 2. Luego el suspiro teatral, lleno de decepción fabricada. Siempre fuiste tan amargada. Muy sospechoso. Caleb solo quiere ayudar. Él nos cuida. No entiendes cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Nuestro mundo. 2 palabras que sonaron como un portazo en mi cara. Porque sabía cómo era nuestro mundo, cenas con copas de cristal, firmas de contratos que no leía, la ilusión de seguridad comprada con mis ingresos mensuales. ¿Y el mío? El mío era un colchón duro en un dormitorio abandonado, café frío y el conocimiento de que cada centavo que había donado servía para hundirme más profundamente. Estás equivocado, dije, y esta vez no fue por ella. Fue para mí. Entiendo. Finalmente. Colgué antes de que ella pudiera responder. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era mi madre. Fue un correo electrónico. Asunto: Granite Yards, acceso restringido, aprobación nivel 1. Adjunto: una lista de nombres. Empleados. Proveedores. Caleb Rowan, resaltado en rojo como objetivo.
Arturo no perdió el tiempo. Me levanté el suelo frío bajo mis pies descalzos, y miré por la única ventana polvorienta del dormitorio. Abajo el patio del almacén estaba lleno de camiones y carretillas elevadoras, un cosquilleo de movimiento y dinero. En algún lugar de esa jungla, Caleb Rowan estaba sonriendo. Porque aún no lo sabía. Que acababa de declarar la guerra. No se trataba de una plaza de aparcamiento cualquiera. Era un espacio. Otra parte de su vida financiada por Halcyon, otro activo desviado de los libros, con la elegante firma de Caleb Rowan en la parte inferior. Hubo una revisión financiera, dije con voz fría y mesurada. Yo era auditor ahora. Todo el acceso no esencial había sido revocado. No esencial, como si Brielle no dependiera de ese estudio para sobrevivir. No lo entiendes, siseó al teléfono, su voz temblaba con una ira que ya no me intimidaba. Ella es una artista. No tienes ese derecho. Yo tengo la autoridad. No me importa qué autoridad creas que tienes. El veneno en su tono era casi palpable. Esto es familia. Estás siendo mezquino. Celoso. No sé qué juego de niños es este, pero lo solucionará. Llamarás a quien necesites y restaurarás los derechos de Brielle inmediatamente. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Derechos familiares. El derecho a tomar. El derecho a consumir. El derecho a mi salario, a mi apartamento, a mi estabilidad. El derecho a todo, mientras que yo tenía derecho a nada. La luna de antes se habría retirado. Se habría disculpado, temblando ante ese odio. Habría prometido ordenarlo todo, como siempre hacía. Pero la luna de antes estaba dormida en el asiento de un auto, con una llave arañando la carrocería del kilómetro cero que nunca fue suyo. No, respondí. El silencio al otro lado de la línea era tan denso que parecía chuparme el aire de los pulmones. ¿Qué? Su voz era un susurro de incredulidad. Dije que no. Mis dedos apretaron el celular hasta que me dolió. Los derechos se pagan. Si Brielle quiere utilizar el estudio, envíe una solicitud de alquiler y pague la tarifa. Como todos los demás. Colgué. Me senté en el borde del catre y el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar las costillas. Lo había hecho. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi madre. La computadora portátil de la oficina sonó. Un nuevo correo electrónico de Artur Ale. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Probablemente había oído cada palabra de la explosión. El mensaje fue breve, casi clínico. Aprendes rápido. Mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Es hora de asistir a una reunión del fideicomiso familiar. Nunca han escuchado tu nombre. Eso está a punto de cambiar. La reunión del fideicomiso familiar fue una lección de brutalismo corporativo disfrazada de etiqueta. No me presentaron como su nieta. Luna Cruz, consultora de proyectos especiales, dijo como si mi apellido fuera un detalle irrelevante, una mancha en el tejido impecable de aquellos herederos. Yo era un fantasma en la mesa. Mi presencia una anomalía que no sabían dónde tocar, por lo que optaron por ignorarla. Tía Margo, con el rostro tan contraído que parecía apretado entre las manos de un orfebre impaciente, apenas levantó la vista cuando mencionaron mi nombre. Los demás primos lejanos, abogados con vínculos italianos, un tío que olía a whisky de las 10 de la mañana, intercambiaron miradas como si yo fuera un error tipográfico en el informe trimestral. El primer activo bajo revisión fue Gray Line Cold Storage, un bloque monolito de concreto sin ventanas ubicado cerca de los patios de carga. Pasé el primer día no en la oficina sino en la central eléctrica, mirando los contadores de energía. Las facturas de electricidad eran estratosféricas, un 30% por encima del promedio de la industria para una instalación de ese tamaño. Los informes internos culparon a los compresores viejos. Saqué los registros de mantenimiento. Los compresores estaban viejos. Pero también funcionaban al 100% de su capacidad, las 24 horas del día, sin un segundo de descanso. Nunca se apagan, noté mientras la última pieza del rompecabezas encajaba en mi mente. Conocí a Henderson, el gerente de planta, un hombre con círculos oscuros bajo los ojos tan profundos que parecían pozos de petróleo. Simplemente se calientan, señorita Cruz, dijo resignado.
Pedimos piezas nuevas, pero la cotización nunca se aprueba. ¿Quién firma el presupuesto? Rowan Advisory, la mayor parte del tiempo. Un cansado encogimiento de hombros. Gestionan a nuestros proveedores. Allí estaba de nuevo. Caleb. No le conté a Henderson sobre Caleb. Solo pedí el esquema del edificio y los registros de acceso a los torniquetes electrónicos. Me lo entregó todo, agradecido de que alguien finalmente preguntara. Esa noche en el dormitorio cotejé los datos. El esquema mostraba una sección de fuera de servicio en el tercer piso. Los registros de acceso indicaron 0 entradas autorizadas en esa área. Pero los registros de consumo de energía contaban otra historia, un drenaje masivo y constante de electricidad, aislado allí mismo. A las 5 de la mañana del día siguiente estaba en la línea gris. Pasé por la recepción y fui directamente a la sección de la puerta. Estaba cerrada con llave, como era de esperar. Pero el torniquete que Arthur me había dado, el que tenía acceso administrativo limitado, tenía una función que los gerentes de piso no podían anular. Pasé la tarjeta. El pestillo hizo clic. El aire que me golpeó no era el frío estéril del resto del edificio. Hacía calor, humedad y un fuerte olor a especias y aceite para freír. Di un paso adelante. El suelo en desuso había sido transformado. No era un almacén abandonado. Era una cocina industrial sin licencia, del tamaño de un almacén, mesas de acero inoxidable, freidoras, cámaras sin refrigeración repletas de bolsas de harina, paletas de aceite, cajas de especias. En la esquina, un logotipo descolorido en un delantal sucio, One Eyed Chef, el mismo puesto de camiones de comida que aparecía en las fiestas de comida, sirviendo tacos de salchicha ahumada por $20 cada uno. Habían conectado directamente a la red eléctrica principal, sin pasar por el medidor individual del piso, y estaban haciendo funcionar freidoras y extractores de aire a toda velocidad, sobrecargando los compresores en el verdadero almacenamiento frigorífico de abajo. Fue brillante a su manera enfermiza. Caleb no solo estaba desviándose. Estaba subarrendando. Había convertido un espacio muerto en un alquiler clandestino, cobrando al inquilino en efectivo y arrojando la estratosférica factura de electricidad en el regazo de Halcyon. No me enfrenté a los cocineros. No tenía autoridad para expulsarlos. Pero tenía la autoridad para proteger el activo. Regresé al lavadero. Encontré el disyuntor principal de la sección de y lo apagué. Luego fui al panel de control del torniquete y revoqué permanentemente todas las tarjetas que alguna vez habían accedido a ese piso, incluida, casi con certeza, la de Caleb Rowan. Reprogramé el acceso de Henderson, el gerente de planta, dándole control exclusivo. Rehacer el inventario de todo el piso, ordené. Cualquier activo que no sea de Halcyon, hágamelo saber. A partir de ahora, esta sección está fuera de línea. Miró al rompedor muerto y luego a mí. Y por primera vez desde que llegué a Halcyon, alguien me miró sin sospechar. Había algo nuevo en su rostro. Alivio. 2 días después, la factura de electricidad de Gray Line cayó un 28%. Los compresores funcionaron por primera vez en un año, gimiendo con gratitud mecánica. Pasé al siguiente activo, Brookspan Logistics, un almacén de distribución, el corazón de las entregas de última milla. La fuga aquí no fue energía. Fue mantenimiento. Y el nombre en el contrato era BRS Solutions. Las iniciales me quemaron la retina. Brieger Owen Sanders. Pero cuando revisé el registro corporativo, la verdad fue aún peor, BRS Soluciones. Único propietario, Caleb Rowan. Ya ni siquiera se molestó en ocultarlo. Se había adjudicado un contrato exclusivo, sin licitación, para mantener más de 50 furgonetas de reparto Brookspan. Las facturas estaban impecables, cambio de aceite sintético semanal, neumáticos nuevos cada 20.000 millas, inspecciones completas. Fui al almacén. Hice una inspección sorpresa. Pasé los dedos por la varilla del nivel de aceite de una de las furgonetas. El líquido era negro, granulado, casi sólido. Revisé los neumáticos, calvos, algunos de diferentes marcas en el mismo eje. Nunca fueron cambiados. Las facturas eran fantasmas. Caleb le estaba cobrando a Halcyon por un servicio que no existía. Descaradamente resaltado en amarillo. Cláusula 7.3.1.
cualquier beneficiario que demuestre conductas perjudiciales para los intereses del fideicomiso, incluyendo, entre otras, acciones que resulten en desestabilización financiera, daño reputacional o conflictos internos, podrá ver revocados sus derechos por mayoría simple de representantes activos. Margo se ajustó las gafas con un gesto que era puro teatro. No los necesitaba para leer. Necesitaba que me aplastaran. Luna, dije como si mi nombre fuera un error tipográfico. Has estado activo. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Philip y Edward intercambiaron miradas, como si estuvieran viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Muy activo. Arturo no se movió. Su rostro era una máscara de granito. ¿Estás sugiriendo que Luna actuó en contra de los intereses del Trust? Preguntó con voz tan neutral que podría haber estado leyendo el menú del almuerzo. Estoy sugiriendo, Margo extendió las manos, como ofreciendo una verdad evidente, que actuó sin autoridad, sin supervisión y con una agresividad que roza el sabotaje. Los contratos que canceló, las políticas que impuso. Pasó página. La humillación pública que le infligiste a Brielle. Esto no es gestión. Esto es la guerra. No parpadeé. No les iba a dar el placer de verme tragar fuerte. Me ahorré 1,2 millones en gastos fraudulentos en los últimos 30 días, dije en voz baja, como si estuviera comentando el tiempo. Reduje los costos operativos en un 18% en los activos que toqué. ¿Y Brielle? Aquí hice una pausa. Sonrisa. Brielle estaba usando un espacio que paga 12.000 por evento corporativo para grabar TikToks. Si la humillación es exponer que la riqueza de la familia se está drenando para financiar a personas influyentes de tercera categoría, entonces sí. Soy culpable. Edward chasqueó la lengua, como si hubiera escupido en la alfombra persa. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí, Luna. Su voz era untuosa, el tipo de tono que precede a una bofetada con guante de seda. Esta no es una hoja de cálculo de Excel. Esto es familia. Este es un legado. ¿Legado? Repetí inclinándome hacia adelante. ¿Llama usted legado a un plan de sobreprecios que drena 200.000 al año? ¿Un restaurante que opera ilegalmente? ¿Una prima que trata los bienes familiares como si fuera su estudio personal? Golpeé la mesa con las yemas de los dedos 2 veces. El legado que veo es un grupo de parásitos chupando un cadáver mientras fingen que todavía hay vida en él. Silencio. Arthur finalmente se movió. No para defenderme. Deslizar un sobre por la mesa hacia mí. Ábrelo. Su voz era un corte limpio. En el interior, una sola hoja. Un cheque. Firmado por él. Vale $500.000. ¿Qué es eso? Pregunté aunque lo sabía. Su pago. Cruzó los dedos. Para consultoría. El trabajo está terminado. Margo sonrió. Una sonrisa como la de un tiburón que ya ha probado la sangre. Arthur está siendo generoso, dijo. Podrías haberte ido sin nada. Miré el cheque. Luego a Arturo. Su rostro no traicionaba nada, pero sus ojos, había algo allí. No remordimiento. No gratitud. Algo peor, indiferencia calculada. Y entonces lo entendí. No se trataba de justicia. No se trataba de mérito. Se trataba de control. No querían castigarme. Querían comprarme. Ahorre su dinero, dije, rompiendo el cheque por la mitad. Los pedazos cayeron sobre la mesa como confeti en un funeral. No vendo mi integridad. Y desde luego no venderlo por tan poco. Margo palideció. Philip jadeó. Edward abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Arthur, sin embargo, solo asintió. Una vez. Como si hubiera esperado esto. Entonces está decidido, dijo levantándose. Se cierra la reunión. Cuando la puerta se cerró detrás de él, supo que no era el final. Fue el comienzo. Arthur no apartó la mirada de Caleb. Toda la habitación parecía contener la respiración, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para inhalarlo. Fiduciario, repitió Arthur, como si saboreara una palabra podrida en su lengua. Una bonita palabra para traición.
Caleb parpadeó. La sonrisa condescendiente se congeló en sus labios. Arthur, solo quiero protegerte. Protégenos a todos. Proteger, Arthur se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Sabes qué es la protección, Caleb? Eso es lo que ella, me señaló, hizo cuando descubrió que usted había estado desangrando a Granite Yards durante 3 años con un contrato de consultoría, que no era más que un plan de lavado de dinero. Protección es lo que hizo cuando puso fin a su fantasía de ser propietario único, que ganaba 6 cifras al mes sin entregar absolutamente nada. Los ojos de Caleb se entrecerraron. Abrió la boca, pero Arthur lo interrumpió. Viniste aquí con un papel, dijo tamborileando con el dedo sobre el sobre de cuero, como si eso fuera a cambiar algo. Pero ya ha cambiado. Acabas de firmar tu propia sentencia. Margo se puso de pie con las manos temblando sobre la mesa. Arthur, no puedes tomar esto en serio. Esta chica es inestable. Ella te está manipulando. Manipulando, repitió Arthur, mirándola ahora con un desdén que hizo bajar la temperatura de la habitación. La única manipulación aquí es la suya, que durante años trató estos bienes como si fueran una alcancía personal. Mientras ella de nuevo el gesto hacia mí trabajaba. Mientras ella proporcionara. Felipe intentó intervenir. Arthur, somos familia. No se trata de números, se trata de lealtad. ¿Lealtad? Arthur volvió a reír, esta vez más fuerte. Confundes lealtad con omisión. Lealtad es no cerrar los ojos mientras ladran lo que es de todos. La lealtad es garantizar que esto de aquí, golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron, continúe en pie durante las generaciones venideras. No dejarse arruinar por parásitos con ataduras. Caleb dio un paso atrás, como si le hubieran abofeteado. Su máscara de preocupación finalmente se rompió, revelando el pánico que había debajo. No puedes hacer eso. No sin una votación. No sin. Puedo, interrumpió Arthur con calma y letalidad. Porque la cláusula de dignidad no tiene que ver con la moralidad. Se trata de competencia. Y ella, otro gesto en mi dirección, es la única en esta sala que ha demostrado tener alguno. Silencio. Entonces Arthur se volvió hacia mí. Sus ojos, afilados como espadas, se encontraron con los míos. Tienes 3 días, dijo. Quiero un informe completo, todas las filtraciones, todos los contratos sospechosos, todos los alojamientos familiares que están quitando dinero a este fideicomiso. Y cuando hayas terminado, bajó la voz, casi un gruñido, me dirás exactamente cómo quieres que esto se resuelva. Margo ahogó un grito. Philip se desplomó en su silla. Caleb, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. ¿Y yo? Sonreí. Arthur no dijo nada sobre mi preocupación por su bienestar. Simplemente deslizó su mano en el maletín de cuero que tenía a su lado, extrajo un pequeño disco duro gris y lo conectó al proyector. Su voz cortó el aire como una espada. Tienes razón en que esto empezó en un estacionamiento. Sus ojos brillaban, fríos y calculadores. Pero los detalles los distorsionaste, ¿llamas a eso influencia indebida? Yo lo llamo una entrevista. Un toque en el teclado. La pantalla cobró vida. Imágenes en blanco y negro, ángulo alto, lluvia golpeando el asfalto del estacionamiento del supermercado. Mi viejo sedán, solo bajo las tenues farolas. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír la respiración de Margo, irregular, casi asfixiada. Entonces el Bentley oscuro entró en escena. Arthur saliendo del auto, su traje impecable a pesar de la lluvia. El audio, amplificado por los parlantes, capturó cada detalle, el golpe, golpe, golpe de sus dedos en la ventanilla de mi auto. Mi voz, aguda, asustada. ¿Puedo ayudar? Y el suyo, tranquilo, implacable. ¿Este es tu auto? El vídeo lo mostró todo. Él pidiendo la tarjeta. Él alejándose. El reloj marca las 7:12 de la mañana. Se sube al auto y se va. Mi auto inmóvil durante un minuto completo, hasta que finalmente abrí la puerta con cautela para recuperar la tarjeta dejada en el parabrisas. Cada palabra que Caleb había tejido, desesperada, manipuladora, depredadora de un anciano vulnerable, se desmoronó en cenizas frente a esa grabación. Allí no hubo ninguna víctima. Había un estratega. Un cazador.
El rostro de Caleb Rowan, que alguna vez fue una máscara de preocupación virtuosa, se volvió blanco casi poéticamente. Los labios temblaron, pero no salieron palabras. Arthur apagó el proyector. Ese consultor, dijo volviéndose hacia Margot con una calma letal, no se puso en contacto conmigo. La busqué. Porque a diferencia de todos los demás en esta sala, ella sabía lo que significaba poseer algo, en lugar de simplemente gastarlo. Sus ojos se posaron nuevamente en mí brevemente, casi imperceptiblemente. Posteriormente se dirigió al grupo. Ahora votaremos para contratar un auditor forense independiente para revisar todos los contratos de Rowan Advisory. Incluidos, por supuesto, los acuerdos con los primos Philip y Edward. Los dos casi cayeron el uno sobre el otro para apoyar el movimiento. Margot, con los dedos blancos por estar tan apretados, no tuvo otra opción. Tussie salió como un rasguño. La votación fue unánime. Todos los contratos con Rowan Advisory han sido congelados. Todos los privilegios familiares, incluido el de Brielle Whitaker, están suspendidos hasta que se complete la auditoría. Caleb Rowan no dijo una palabra más. Él no me miró. Simplemente se levantó, su compostura se hizo añicos como un cristal y salió de la habitación. Las pesadas puertas se cerraron detrás de él con un último clic. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una avalancha de mensajes largos continuos. No necesitaba comprobarlo. Era Linda. Lágrimas digitales, acusaciones histéricas, el mismo viejo estribillo, ¿cómo pudiste hacerle esto a Caleb? Nos destruiste. Lo ignoré. Abrí mi computadora portátil, todavía caliente. Las cifras de Grayline siguieron aumentando, implacablemente. Salimos del salón de caoba, los primos evitando mi mirada, Margot con la expresión de quien ha tragado veneno. Arthur caminó a mi lado, su paso mesurado, sincronizado con el mío. No defendiste tu carácter, observó mientras esperábamos el ascensor. Mi personaje no estaba en el balance, respondí. Casi una sonrisa. Casi. Las puertas del ascensor se abrieron. El clímax está lejos de terminar, dijo al entrar. Lo que hiciste hoy era necesario. Pero trazó una línea. El camino hacia la propiedad es solitario. Luna. Las puertas se cerraron, dejándome sola en el pasillo revestido de caoba. Estaba equivocado. No estaba solo. Estaba concentrado. Inhalé el olor a madera envejecida y cera para muebles. Por primera vez en mi vida, tuve una nueva definición de familia. No era sangre. No era un apellido. No eran personas que exigían que pagaras por sus sueños. Familia era Henderson, el gerente de planta de Grayline, y me envió un correo electrónico a las 3 de la madrugada sobre un compresor más eficiente. La familia fue el despachador de Broxpan que finalmente pudo reparar los camiones averiados. La familia era el hombre en el ascensor que, como yo, estaba dispuesto a afrontar la fea, terrible y honesta verdad de los números. Mi teléfono volvió a vibrar, una vibración larga y furiosa. Me callé. Guardé el dispositivo y me dirigí a las escaleras. Tenía trabajo que hacer. 12 horas más tarde, la guerra estalló públicamente. Estaba en mi habitación analizando los datos de la red eléctrica de Grayline, cuando mi teléfono, anteriormente en modo silencioso, se iluminó con una avalancha de notificaciones. No eran mensajes. Eran citas. Cuentas anónimas creadas en las últimas 24 horas, inundaron las páginas del Riverton Business Journal con comentarios idénticos, como un coro ensayado. Pregúntale a Halcyon Forge por qué permiten que Luna Cruz robe la reliquia familiar. Una sobrina echó a su propia madre de la casa y está tratando de desheredar a su prima. Esta mujer es un parásito que se alimenta de un anciano enfermo. Luego vino el blog. Riverton Confidential, un sitio web de chismes local, publicó un artículo con el titular, El atraco de la heredera helada, la nueva serpiente del legado alsiano. Hice clic. Mi estómago se congeló. La foto principal era mía. Abuelita. Tomada desde lejos a través de la ventana empañada por la lluvia de un café. Yo esa primera noche encorvado en el asiento de mi sedán en el estacionamiento del supermercado, con el rostro iluminado por la pantalla de mi celular. Me estaban observando incluso entonces. El texto era un cuchillo.
Me retrató como una analista en bancarrota, ahogada en deudas, que había acechado y manipulado a su abuelo separado, aprovechándose de su edad para hacerse con la fortuna familiar. Citó fuentes cercanas a la familia, que me describieron como emocionalmente inestable y vengativo. Lo peor llegó 2 horas después. Brielle ha aparecido en el podcast de estilo de vida más popular de Riverton. La voz suave quebrada en los momentos justos. Una actuación exquisita. Habló de un profundo trauma generacional y del dolor de una repentina traición familiar. Nunca mencionó mi nombre, lo cual fue mucho más eficiente. Solo mi prima. Ella no comprende el alma artística, suspiró con la voz perfectamente temblorosa. Vivo en un mundo de números fríos, hojas de cálculo. Entré y quemé todo. Le dije a mi madre que no era digna. Suspendí todo el apoyo que mi familia brindaba a la comunidad artística local. Por pura maldad. Estoy destruido. El presentador del podcast devoró cada palabra. Los comentarios estallaron, simpatía por Brielle, odio por la prima de la hoja de cálculo. Se estaba definiendo. Yo era el villano calculador. Brielle, la artista sufriente. Caleb, el respetado consejero de la comunidad. El golpe final llegó a mi portátil. Una carta de aviso legal de los abogados de Caleb Rowan. Dirigida a Luna Cruz, directora ejecutiva de Halcyon Forge Group. Me acusó de interferencia ilegal, difamación e incumplimiento de contrato en el acuerdo de BRS Solutions. Declaré que mis acciones fueron imprudentes, amateurs y motivadas por animosidad personal. Exigió el restablecimiento inmediato del contrato, una disculpa pública y una compensación por el daño a la reputación de Caleb y los ingresos proyectados. ¿El valor? $2,5 millones. Querían ahogarme en ruido, en drama, en papeleo. Esperaban que entrara en pánico. Déjalo llorar. Que corra hacia Arthur y le suplique ayuda. Esperaban que luchara contra ellos en el barro. Para arrastrarme por el mismo barro donde ellos se sentían tan cómodos. Pero había una cosa que Caleb Rowan nunca entendió. No peleé en el barro. Drené el pantano. Brielle. Y allí estaba ella, impecable con un traje Chanel gris perla, su cabello rubio recogido en un moño tan perfecto que parecía tallado en mármol. Sus ojos, con la cantidad justa de humedad, brillaban con la humildad fabricada de quien ya se veía coronada. A su lado Caleb, ahora con una postura ligeramente inclinada, como si llevara el peso de una traición imaginaria, le tomó la mano con calculada delicadeza. El panorama era perfecto, la hija leal, el prometido agraviado, los herederos legítimos rodeados de abogados que sonreían como tiburones en aguas poco profundas. El silencio en la habitación era denso, roto solo por el discreto zumbido del sistema de ventilación. Arthur no me miró. No era necesario. Ya sabía lo que significaba ese silencio, creen que ya ganaron. Margot, con sus anillos de esmeralda brillando bajo la fría luz, fue la primera en hablar. Su voz, melosa y letal, llenó el espacio como veneno en un vaso de cristal. Arthur, como todos sabemos, esta reunión fue convocada para resolver una cuestión urgente de gobernanza. Una pausa teatral. La confianza es la moneda más valiosa de una familia y de un imperio. Cuando esa confianza se rompe por, digamos, ambiciones personales disfrazadas de celo profesional, nos corresponde a nosotros, los guardianes de este legado, actuar. Ella no me miró. No era necesario. Las palabras eran flechas envenenadas, disparadas a acertar sin dejar marcas. Philip, siempre estratega, añadió con un suspiro de decepción paternalista. Luna siempre ha sido brillante con los números. Desafortunadamente los números no enseñan lealtad. Risitas educadas resonaron alrededor de la mesa. Brielle miró hacia abajo con la barbilla temblando ligeramente. ¡Qué actuación! Caleb, a su vez, se permitió una mirada de reojo, llena de piadosa falsedad. Pobre Luna. Tan talentosa, tan perdida. No me moví. No parpadeó. No reaccionó. Porque no me hablaban. Estaban hablando con Arthur. ¿Y Arturo? Arthur estaba mirando la pared de cristal detrás de ellos, donde la tormenta se acercaba a Riverton como un ejército de nubes negras. Su rostro era una máscara de granito. Continúa, fue todo lo que dijo.
Edward, el menor de los tíos, pero no menos cruel, abrió un expediente sobre la mesa con un clic seco. En el interior, documentos que ya conocía de memoria, los extractos del fideicomiso, los informes de desempeño que me presentaban como un gerente inestable, los testimonios seleccionados de empleados de Alkian que casualmente no tenían más que elogios para Brielle. Los hechos son claros, anunció como si estuviera leyendo un veredicto. Brielle no solo cumplió su papel durante la crisis, sino que demostró ser la líder que esta empresa necesita. Luna, por otro lado, aquí una pausa, una sonrisa casi imperceptible. Bueno, Luna parece más interesada en cazar fantasmas que en honrar el nombre de Forge. Más risas. Esta vez menos comedido. Brielle luego se puso de pie. No abruptamente, nunca abruptamente. Con la gracia de una reina que sabe que la corona ya es suya. Sus dedos rozaron la mesa mientras hablaba, cada gesto ensayado para transmitir sinceridad. No quería que llegáramos a este punto. Luna es mi prima. Pero una cosa es la familia, otra la responsabilidad. Su voz temblaba en el tono justo como un violín afinado para provocar lágrimas. Cuando vi los informes que ella estaba manipulando, cuando me enteré de las acusaciones infundadas contra Caleb, quedé devastada. No por mí, sino por ella. Porque esta no es la Luna que conocí. Esto es lo que el poder le hace a la gente. Hizo una pausa como si luchara contra la emoción. Caleb, el actor secundario perfecto, le apretó la mano en señal de apoyo. Pero no permitiré que el legado de mi abuelo se vea manchado por la ambición. Si es necesario, me haré cargo del fideicomiso. No para mí, sino para todos nosotros. Porque alguien tiene que proteger a esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta que Arthur finalmente se volvió hacia mí. No con una pregunta. No con un desafío. Con un comando. Muéstrales. Brielle estaba sentada junto al abogado de su madre, mientras que en el extremo opuesto de la mesa, flanqueado por su propio equipo legal, Caleb Roben mostraba una postura impecable. Su rostro era una máscara de tranquila preocupación, el hombre agraviado que salió por deber, no por culpa. El secretario corporativo manejó los trámites iniciales con clínica eficiencia. Luego el abogado jefe del consejo, un hombre con un rostro que parecía cuero de diseño, resumió la agenda en una voz que resonó por los parlantes de la sala. Punto cuarto del orden del día: revisar y votar la propuesta de cambio de administrador designado para el fideicomiso de tercera generación. Margo no perdió el tiempo. Su voz, aterciopelada y ensayada, cortó el aire antes de que se hiciera el silencio. Señor presidente, se dirigió a Arthur con un tono que mezclaba deferencia y autoridad. Antes de proceder con las revisiones operativas, debemos abordar la cuestión de la estabilidad. El fideicomiso necesita un representante claro y con visión de futuro, especialmente después de las recientes y muy públicas perturbaciones. Hizo una pausa cuidadosa, como si saboreara el peso de sus propias palabras. La familia está unida. Necesitamos una voz que simbolice la curación, la continuidad y los valores comunitarios que Halcyon siempre ha defendido. Sus gestos fueron cálidos, casi maternales, mientras presentaba a Brielle como una joya pulida al consejo. Proponemos formalmente el nombramiento de Brielle Whitaker como representante interina de tercera generación. Tiene el apoyo inquebrantable de su familia, una plataforma pública impecable y comprende profundamente el espíritu de nuestros esfuerzos filantrópicos. Pido una votación inmediata para ratificar su posición. Caleb Rowen asintió gravemente desde el otro lado de la mesa, como un juez que dicta un veredicto justo. Una decisión acertada, Margo. Los mercados odian la incertidumbre. Esto enviaría un poderoso mensaje de unidad. Aquí. Murmuraron otros apresuradamente como si la velocidad pudiera ahogar lo que estaba por venir. Lo estaban convirtiendo en un mero procedimiento, una pieza de teatro corporativo para calmar a los inversores antes de que se presentara oficialmente la auditoría. Un momento, por favor. Mi voz era baja, pero en la perfecta acústica de la sala, amplificada por los micrófonos, sonaba como el mazo de un juez cayendo sobre la mesa. 30 pares de ojos se volvieron hacia mí. 30 trajes impecables. Los de Margo quedaron reducidos a grietas. Este es un asunto de accionistas, señorita Cross. Eres un consultor. No tienes voz ni voto aquí.
La señorita Cruz está aquí por invitación personal mía, interrumpió Arthur, con una frialdad que heló el aire. Y casualmente se refiere a la perturbación a la que se refiere. Las conclusiones del comité de auditoría se basan en su informe. Parece lógico que el Consejo escuche sus conclusiones antes de votar una moción claramente diseñada para silenciarlos. Se volvió hacia mí con un gesto que era de orden y permiso al mismo tiempo. La palabra es suya, señorita Cross. Me levanté. Caminé los 6 metros hasta la cabecera de la sala, donde conecté mi computadora portátil al podio. La pantalla gigante de 80 pulgadas detrás de Arthur no mostraba hojas de cálculo. Se muestra un mapa. Tiene razón, señora Margo, me dirigí a ella, pero le estaba hablando a la sala llena de inversores. No se trata de números. Se trata de flujo de caja. Y sobre la traición. El mapa que construí fue brutalmente simple. A la izquierda un solo cuadro, Luna Cruz Salario Estrella del Norte. Una flecha apuntaba a un segundo cuadro más grande, Cuenta Conjunta Linda Cruz y Luna Cruz. Desde ese centro una red de flechas se ramificó como veneno inyectado en venas sanas. Uno señaló asesoramiento Rouen, tarifas mensuales de gestión. Otro para soluciones ADG y becas artísticas. Un tercero para Eurotravel Services París. Y luego el golpe final, un conjunto de gruesas flechas rojas que convergen en una caja monumental a la derecha. En el interior un collage de imágenes brillantes, Brielle en París, brindando por la Torre Eiffel, Brielle en el escenario del Iron Hall, dirigiendo su clase magistral, Brielle sonriendo desde su estudio privado en Granite Yards. Durante 5 años seguidos mi voz era firme, amplificada, cada sílaba era un clavo, me dijeron que estaba ayudando a mi madre a pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos. Una pausa. Como puedes ver, no era cierto. De hecho, yo era el inversor principal, y completamente inconsciente en la marca de estilo de vida de Brielle Whitaker. Mi salario fue desviado sistemáticamente de la cuenta de mi madre por su asesor financiero, Caleb Rouen, y canalizado a través de empresas fantasma para financiar, otro silencio estratégico, este esfuerzo artístico. Eso no era un subsidio familiar, señores. Fue una transferencia fraudulenta y extraoficial orquestada por un hombre a quien esta corporación pagó para que fuera su fiduciario de confianza. Un murmullo recorrió la habitación. Los inversores, aquellos que vivían y morían gracias a los datos, ahora miraban a Caleb Rouen con una mezcla de incredulidad y furia reprimida. Su rostro todavía mostraba una máscara de preocupación, pero los músculos de su mandíbula estaban tensos, como cables a punto de romperse. Pero esto, mi mano se cernió sobre el ratón, es solo mi dinero. Hablemos del dinero de Halcyon Forges. Hice clic en la siguiente diapositiva. La pantalla se partió. A la izquierda una captura de pantalla en alta resolución, la publicación de Caleb Rouen en Instagram de hace un año. Él sonriendo en una feria de logística sosteniendo equipos usados con el título, Grandes hallazgos. Grandes cosas por venir para B Solutions. El número de serie original, grabado en el escáner, era claramente visible. Lo había rodeado en rojo. A la derecha la factura fraudulenta de BRS Solutions, que cobra a Halcyon Forges $80.000 por 66 nuevos escáneres de diagnóstico X200. Y debajo mi propia foto, tomada 2 noches antes en Brooks Van Depot, la placa con el número de serie grabada nueva, había sido arrancada, revelando el mismo número grabado en la publicación de Caleb. Señor Rouen, me volví hacia él a través de la larga mesa, como un fiscal frente al acusado, usted pagó $80.000 por un equipo nuevo y de última generación. Otra pausa. Fue a una feria, compró chatarra descatalogada por lo que su propio puesto llamó una ganga, la repintó, puso carteles falsos y la instaló, embolsándose toda la diferencia. Mi voz bajó letal. No solo te robó. Lo presumió en las redes sociales. Hice clic en la diapositiva final. Esta es una de las 17 facturas fraudulentas de BRS Solutions únicamente. Señalé la pantalla. Aquí está el sello de firma digital falsificado que usó para aprobarlos. Aquí los datos de la red eléctrica de la cocina sin licencia en Grayline. Aquí el registro de reservas de Iron Hall. Saqué mi celular personal. Se trata de un fraude complejo y merece más de una presentación de 7 minutos.
Recopilé toda la evidencia en bruto, facturas, metadatos, comparaciones de firmas, marcas de tiempo de redes sociales, en una sala de datos segura. Escribí en el teclado. Envío ahora el enlace de acceso a cada miembro de este consejo, y a sus abogados. Presioné enviar. Un segundo de silencio. Luego, alrededor de la mesa de mármol, los teléfonos vibraron. Durante los siguientes 60 segundos, el único sonido en la sala fue el de los inversores de $1 millón y sus abogados deslizando los dedos por las pantallas, absorbiendo la verdad irrefutable. Observé sus caras. Vi a un administrador de fondos de Chicago mostrarle su pantalla al hombre que estaba a su lado. Vi a un abogado acercarse a la firma falsificada. Vi caer la máscara de Margot, reemplazada por algo primitivo, casi animal. «Esto es teatro», espetó ella, su voz aguda y quebradiza. «Una invención. No sabemos qué hay en esos archivos. Este es un volcado de datos. No significa nada. Es mentira». Caleb Rowan se levantó de repente y su silla crujió como una advertencia. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con una ira que ya no podía contener. «Esto es una calumnia». Tronó su voz, resaltando las venas de su cuello. «No tienes pruebas de nada más que...» «Señor Rowan». Arthur lo interrumpió sin elevar el tono, pero con una autoridad que hizo vibrar el aire. «Tú», se volvió hacia Margot, «acabas de recibir las mismas pruebas que el consejo. Si quieres impugnarlos, hazlo con hechos, no con gritos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Porque todos allí sabían la verdad ahora. Y la verdad no perdona. Sus puños cerrados golpearon la mesa, la silla crujió cuando fue empujada violentamente. La máscara se había caído. Su rostro una mancha roja de furia y desesperación. La voz tembló, ya no con su habitual arrogancia, sino con el pánico de un hombre que se ahoga en sus propias mentiras. «Esto es un montaje». Escupió, sus dedos temblorosos apuntando a las pantallas. «Es un ex empleado resentido cortando y pegando imágenes. Difamación, no una auditoría. No voy a quedarme aquí y ser ejecutado por una chica con una computadora». Arthur ni siquiera parpadeó. «No será necesario, Caleb». Su voz tenía un filo de acero, tan peligrosa como silenciosa. Un guiño casi imperceptible hacia la mujer del traje azul marino, sentada inmóvil contra la pared, como si fuera parte del mobiliario. Nadie se había fijado en ella hasta entonces. «Señora Davis de Deloitte», dijo Arthur, sin prisas. «Nuestro auditor forense independiente». Su equipo analizó el contrato BR y el paquete digital de la señora Cruz en las últimas 48 horas. ¿Le gustaría comentar sobre la autenticidad de las afirmaciones de fabricación? La mujer se puso de pie. No había ni un solo músculo tenso en su cara. Su calma fue un veredicto. «Gracias», comenzó dirigiéndose a Caleb y Rowan con precisión quirúrgica. «Analizamos los metadatos digitales de las facturas del BR proporcionados por la señora Cruz. Puedo confirmar a la Junta que el bloque de firmas en las 17 facturas, por un total de más de $400.000, se originó en el mismo archivo raíz. No hay 17 firmas únicas. Son 17 ejemplares de un sello digital, aplicado electrónicamente». Un descanso. El aire en la habitación se hizo más pesado. Esto constituye, cuando menos, una irregularidad contractual grave. Y con alta probabilidad, falsificación digital. Los datos son auténticos. La línea de tiempo comprobada. El silencio que se había instalado ya no era tenso. Fue definitivo. Caleb Rowan se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Nudillos blancos, labios moviéndose sin sonido. Fue en ese momento exacto cuando el último aliento de su autoridad se desvanecía en el aire acondicionado, que las puertas dobles al fondo de la habitación se abrieron con estrépito. «Mi mamá». Linda Cruz irrumpió como un huracán, con el pelo despeinado y el rostro manchado de lágrimas y rabia. Los de seguridad intentaron sujetarla, pero ella ya estaba dentro con sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. «Basta», gritó su voz quebrándose entre sollozos. Ignoró a los inversores, ignoró a Arthur e incluso ignoró a Caleb. Solo yo existía en ese momento, y en su mirada había décadas de odio y miedo.
¿Qué estás haciendo? Las lágrimas la ahogaron. Estás matando a esta familia. Nos está destruyendo. Caleb es un buen hombre. Gritó, sus manos temblaban. Él nos ayudó. Él te ayudó cuando nadie más lo haría. Eres un desagradecido. Nos estás enterrando vivos. La acusación flotaba en el aire, vibrando entre las paredes revestidas de caoba. Estás matando a la familia. La miré. Vi la desesperación. Vi el terror. Y por primera vez lo entendí. Ella era la pieza clave. El escudo humano. La excusa emocional que Caleb había usado durante 15 años, mientras que el saqueo eran actos de bondad y el fraude era ayuda. No era solo él a quien había expuesto. Era ella. Dejé que el silencio se prolongara hasta que sus sollozos fueron el único sonido en la habitación. Cuando hablé, mi voz era baja, pero el micrófono amplificaba cada sílaba como una frase. No, madre. No estoy matando nada. Estoy guardando lo que queda. Ella me miró fijamente con la boca abierta como si viera un fantasma. Los guardias de seguridad se la llevaron, gentiles pero firmes. Las puertas se cerraron con un clic definitivo. Lo que vino después no fue un alivio. Era el comienzo de la guerra. Arturo no perdió el tiempo. Se volvió hacia el consejo y su voz cortó el aire como una espada. Se suspende la moción para nominar a la señora Brielle Whitaker. Una pausa calculada. Ahora tenemos una nueva moción, presentada por el Comité de Auditoría, suspensión indefinida de todos los contratos y pagos relacionados con Rowan Advisory y sus empresas naranjas. Y una segunda moción, sus ojos recorrieron la mesa, proceso legal inmediato para la recuperación total de las pérdidas comprobadas, con intereses y daños y perjuicios ejemplares. Apoyado, dijo uno de los directivos de Chicago con los dedos aún pegados a su teléfono celular, donde las pruebas brillaban como cuchillos. Todos a favor. Arthur ni siquiera necesitó terminar. Todas las manos se alzaron. Incluso el de Margo, pálido como la tiza. Incluso Phillips y Edwards, las primeras ratas en saltar del barco en llamas. Aprobado por unanimidad, declaró Arthur. Fue entonces cuando Brio se mudó. Hasta entonces había permanecido congelada, con los labios sellados y los ojos vidriosos. Ahora estaba temblando al intentar encender la cámara de mi celular. El espectáculo había terminado. Las lágrimas que brotaron ya no eran actuación, eran puro pánico, sin guión, sin salida. No puedes, tartamudeó, la lente apuntándome a mí y luego a Arthur. Pero no hubo audiencia. No hubo guión. Solo una niña pequeña e irrelevante tragada por su propio veneno. Ella le dio la espalda y se escapó. Un minuto después mi teléfono vibró. Brielle Whitaker está en vivo. Hice clic en el enlace. Era un vídeo tembloroso filmado en el ascensor, los sollozos amortiguados por el eco metálico. Pero los comentarios ya fueron un incendio. Alguien había publicado la declaración oficial de Deloitte. Halcyon Forge suspende a un proveedor clave tras una investigación forense de fraude. La marea estaba cambiando en tiempo real. La prima de las hojas de cálculo tenía recetas. La hermana celosa tenía datos. Y los seguidores de Brio desertaron, uno a uno como cucarachas a la luz. Cerré la aplicación. Los accionistas se marcharon en voz baja, hablando ya por teléfono con sus abogados. Caleb Rowan y su equipo se habían evaporado durante la votación. Una retirada tan silenciosa que nadie se dio cuenta. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban dos en la enorme habitación, Arthur y yo. La pantalla detrás de nosotros todavía mostraba la comparación lado a lado, la foto de Instagram y la factura fraudulenta. Él no sonrió. No dije felicitaciones. Se limitó a observarme impasible mientras guardaba el portátil. La fiscalía se pondrá en contacto, advirtió con voz seca. Esto se va a poner muy feo antes de que termine. Caleb contraatacará. Intentará la quiebra fraudulenta. Margo tomará represalias. Tu madre, una pausa pesada, será tu madre. No pararán. Sus ojos agudos como esa noche lluviosa atravesaron los míos. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres continuar? Pensé en el frío vinilo del asiento del coche.
En los que faltan $186. En el profundo arañazo de la puerta de mi dormitorio. En los años en que yo era la razonable, la que tragaba en silencio. Sí, respondí. Y por primera vez no fue una respuesta. Fue una decisión. Arthur asintió, un movimiento casi imperceptible. La secretaria corporativa, que recogía papeles junto a la puerta, vaciló. Señor Ale, ¿debería enviar un aviso para la sesión especial de la próxima semana? Sí, señor Davis. E incluir la agenda. Arthur me miró y luego volvió a mirar al hombre. Punto 1. Plan formal de sucesión. La victoria en la sala de juntas no fue un triunfo. Fue el pistoletazo de salida para la siguiente batalla. Los tiburones ya habían probado la sangre. Y ahora tenían hambre. A la mañana siguiente una alerta roja apareció en la pantalla de mi computadora portátil. No venía de Arthur. Provino de la oficina de asesoría corporativa. Cinder Linealt, uno de los socios más importantes de Halcyon, un contrato de 9 cifras que respaldaba a toda la división de logística, amenazó con romper el trato. La carta fue breve. Brutal. Citó la inestabilidad pública familiar, la caótica suspensión de proveedores clave. Y peor, una cláusula de cambio de control en su contrato. Si Halcyon Forge no proporcionaba de inmediato pruebas verificables de un nuevo liderazgo estable, transparente y ajeno al escándalo, cancelarían todo el asunto. Y se llevarían consigo la mitad de la empresa. En el derecho de invadir sus sistemas privados. Y el juez, un viejo conocido de la familia Rowan, por supuesto, se tragó la historia sin masticarla. El abogado de Arthur respiró hondo por teléfono. Congelaron todos tus ataques, Luna. Todo. No puede tocar ninguna base de datos de proveedores ni sus propios informes. Nada. Miré al equipo de Cinderline. Sus rostros ya no estaban impresionados. Estaban calculando. Una TRO no fue solo un proceso, fue una señal de inestabilidad. Era una prueba de que en el fondo, seguíamos siendo la misma empresa desbocada que temían. El jefe de operaciones se cruzó de brazos. Así que no hay forma de demostrar que este nuevo sistema funciona. No sin los datos. No respondí. No pude. Porque tenía razón. Pero no había llegado tan lejos para rendirme en la última curva. Dame 5 minutos, le dije al abogado y colgué. 5 minutos para pensar. 5 minutos para encontrar una laguna en un sistema que yo había ayudado a crear. Y entonces lo recordé, las reglas no eran solo mías. Eran suyos. Me volví hacia Henderson, Sal y el despachador de Broxpan, que seguían allí de pie, observando la escena con expresiones entre preocupadas y enojadas. Sabían lo que estaba en juego. Sabían lo que representaba Caleb. ¿Tiene acceso a sistemas en sus áreas? Yo pregunté. Henderson asintió lentamente. Sí. Pero no los datos generales. No necesitamos los datos generales, respondí. Necesitamos el tuyo. Sal frunció el ceño. ¿Qué quieres que hagamos? Muéstreles cómo funciona en la práctica. Sin mí. Sin mi acceso. Solo las reglas que escribimos juntos. El director de operaciones de Cinderline se rió con incredulidad. Esto es teatro. ¿Cree que 3 empleados convencerán a un consejo jurídico? No son 3 empleados, corregí mirando a cada uno de ellos a los ojos. Son los primeros auditores independientes de Halcyon Forge. Y luego le expliqué. Al cabo de 10 minutos estábamos de vuelta en la caseta de control de Granite Yards. Henderson abrió el portal de mantenimiento en el monitor y seleccionó al azar un contrato de limpieza de $8.500. 2 clics. En la pantalla aparecieron 2 cotizaciones competitivas, una de la empresa habitual y la otra de un nuevo proveedor que ni siquiera conocía. Mira, dijo Henderson señalando. El sistema obliga a comparar. No hay manera de hacer trampa. Sal cogió el controlador y navegó hasta el registro de uso corporativo. Seleccioné una entrada de hace 2 días, vehículo ROUNN grados 4, 3 y 15 en el patio, costo, $127.50, justificación, inspección de seguridad. Hice clic en el enlace adjunto. Una foto del coche.
Un informe firmado por el supervisor de turno. Una factura de impuestos emitida automáticamente para el fideicomiso familiar. Antes esto era solo un garabato en el cuaderno del gerente, dijo Sal. Ahora, todo rastreable. Todo pagado. El despachador de Broxpan no dijo nada. Simplemente abrió la hoja de cálculo de rutas y mostró en tiempo real cómo se marcaba cada desvío no autorizado y cómo el sistema bloqueaba automáticamente los pagos a los transportistas con un historial de retrasos. El director de operaciones de Cinderline dejó de reír. Se acercó a la pantalla. Tocó los números. Preguntó sobre las copias de seguridad. Sobre auditorías cruzadas. Sobre los plazos de respuesta a disputas. Y por primera vez respondieron. Yo no. Porque las reglas ya no eran mías. Eran suyos. Cuando terminamos, el abogado principal de Cinderline se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de frío cálculo. Eso es impresionante. Pero todavía tenemos un problema. Tú. Señaló el teléfono. Esa Tro dice que no se puede tocar nada. Técnicamente ni siquiera deberías estar aquí. Sonrisa. Ni una sonrisa de victoria. Una sonrisa de alguien que entiende las reglas mejor que ellos. Lee el documento nuevamente, dije, deslizando mi teléfono celular por la mesa. Me prohíbe el acceso a las bases de datos. No el de ellos. El abogado tomó el dispositivo. Leer. Relú. Su rostro cambió. Porque el mandato de Caleb era preciso y por tanto limitado. Había bloqueado mi mano. No el de ellos. Y por primera vez en la historia de Halkyonforge, se les permitió actuar sin que se lo pidieran. Tú planeaste esto, murmuró el jefe de operaciones. Diseñé un sistema que funciona sin mí, corregí. Ese fue el punto desde el principio. Silencio. Entonces el abogado de Cinderline guardó el teléfono. Él asintió una vez. Seco. Recomendaremos al ayuntamiento que mantenga el contrato. Miró el reloj. Pero tienes hasta las 17 horas para formalizarlo. Sin ti en el medio. No será necesario, respondí. Porque cuando se fueron, Henderson, Sal y el despachador ya estaban hablando por teléfono. Llamando a los siguientes. Prueba de que el antiguo sistema ya estaba muerto. No querían perdón. Querían garantías. Hice clic en la siguiente diapositiva. Un gráfico rojo y negro sin adornos, pérdida de contratos debido a fallas de gobernanza últimos 5 años. Los números hablaban por sí solos. Cada caída, cada despido, cada cláusula violada por decisiones tomadas en los pasillos, no en las reuniones. Mediante promesas susurradas, no mediante contratos firmados. La señora Whitaker habla de arte familiar, dijo sin mirar a Brielle. Pero el arte no paga las cuentas. El arte no mantiene los hospitales funcionando. El arte no impide que un CEO nos demande por acceso no autorizado cuando, en realidad, él mismo firmó la autorización. Me volví hacia Margot. Ella estaba quieta, sus dedos agarraban el bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lo que usted ofrece, señora Ale, es un regreso al pasado. Un pasado que casi nos destruye. Un pasado que ya nos ha destruido, si miramos los datos. Arthur se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿Y qué ofreces, Luna? Un futuro donde las reglas valgan más que los apellidos. Hice clic de nuevo. El documento de Cinderline apareció en pantalla completa y la firma del CEO aún estaba fresca en el escaneo. La cláusula de no privilegio, resaltada en amarillo. No confían en nosotros porque somos Ales. Confían porque por primera vez en décadas, tenemos un sistema que no se puede eludir con una llamada telefónica o una cena. Un sistema en el que nadie, ni yo, ni tú, ni Brielle, puede ofrecer un descuento por simpatía o negar el acceso por despecho. Silencio. Entonces uno de los inversores, un hombre con traje gris que nunca antes había hablado, levantó la mano. ¿Qué pasa si la Junta vota por la opción A? Lo miré. Sonrisa. No fue una sonrisa amistosa. Entonces Cinderline cancela el contrato mañana. Y el Banco de Boston le seguirá la próxima semana. ¿Qué pasa con el Hospital General de Nueva York?
Ya están revisando las cláusulas de rescisión. ¿Nos estás amenazando? Margo siseó. No. Me volví hacia ella, lenta y deliberadamente. Estoy leyendo los contratos. Como lo hice antes. Como lo haré siempre. Arthur tamborileó con los dedos sobre la mesa. Una vez. Dos. Votar, anunció. Ahora. Las votaciones fueron rápidas. Silencioso. Cuando la última tableta parpadeó con confirmación, el resultado apareció en la pantalla principal. Opción B, aprobada por mayoría absoluta. Margo palideció. Brielle bajó la cabeza y su cabello rubio cayó como un velo. Arthur acercó el documento al micrófono. A partir de este momento Luna Cruz es nombrado oficial operativo del Halcyon Trust, con plena autoridad sobre todos los activos subsidiarios, sin interferencias. Hizo una pausa. Felicitaciones, Luna. Acabas de convertirte en la persona más poderosa en esta sala. Y por primera vez en años, no era un ale. Una palabra. No hubo más lágrimas, no más manipulaciones, no más el peso asfixiante de esos ojos que alguna vez supieron exactamente cómo doblegar el mundo que los rodeaba. Solo el vacío de quien por primera vez se enfrenta al espejo y no reconoce su propio reflejo, no porque el rostro haya cambiado, sino porque se le cayó la máscara y debajo no quedó nada más que lo que siempre estuvo ahí, una deuda impagable. Brielle todavía estaba temblando con los dedos apretados como garras que hubieran perdido a su presa. Lo intentó por última vez, pero su voz no se rompió en lágrimas sino en algo peor, la rabia impotente de alguien que sabe que el juego ha terminado. No lo entiendes, siseó, sus labios se torcieron en algo entre una sonrisa y un gruñido. Sin mí, sin nosotros, no eres nada. ¿Crees que te respetarán? ¿Que este título perdurará? Te comerán viva y cuando lo hagan, rogarás volver a ser la hija obediente, la empleada agradecida, lo que te dejamos ser. No respondí. No porque sus palabras no dolían, como una cicatriz que se rasga de nuevo, sino porque el dolor ya no tenía poder. Era solo un eco, el fantasma de una herida que ya no sangraba. Brielle dijo finalmente con una calma que me sorprendió. Pasaste toda tu vida creyendo que el mundo te debía algo por existir. Pero las deudas no se pueden pagar con lágrimas. Señalé el contrato en la pantalla de mi celular, las letras negras e implacables. Esto es lo que queda cuando llega la factura. Y por primera vez alguien lo pagará. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. No hubo más actuación, ni de la actriz ni de la víctima. Simplemente una mujer demasiado joven para entender que el privilegio no es un derecho, es una hipoteca. Y el banco siempre cobra. Detrás de ella, mi madre todavía estaba de pie, con la espalda apoyada contra la pared como si necesitara apoyo para no desplomarse. Sus ojos, alguna vez tan hábiles en calcular ángulos y debilidades, ahora vagaban sin rumbo, como si buscaran una salida a un laberinto cuyas paredes se habían convertido en acero. Hermoso, llamó Arthur, su voz cortando el silencio como una espada. Él no la miró. No era necesario. Seguridad lo acompañará hasta la salida. Sus pertenencias serán enviadas a la dirección registrada. Mi madre abrió la boca. Cerró. Lo abrió de nuevo, pero no salió ninguna palabra. No hubo más discusiones, ni trucos bajo la manga, ni siquiera la última moneda para apostar. El juego terminó y ella, por primera vez, estaba fuera del casino. Cuando los guardias de seguridad se acercaron, ella no se resistió. No hubo drama, ni escena, ni la teatralidad que siempre la había definido. Solo el arrastrar de pies de quienes por fin comprenden que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Me quedé allí, observando hasta que el pasillo estuvo vacío. El peso de la llave ejecutiva en su bolsillo ardía como una promesa, o una maldición. Eres dueño de tus decisiones, de todas ellas, había dicho Arthur. Y era verdad. Cada elección, cada corte, cada nombre tachado de la lista tenía un precio. Pero por primera vez el precio no era mío. Era de ellos. Habían perdido. Yo había ganado. Pero descubrí que ganar no era lo opuesto a perder. Era solo el comienzo de otro juego, donde las reglas eran mías para escribirlas. Respiré profundamente. El aire olía a pintura fresca y a ceniza. Ya era hora de empezar. Una palabra.
Eso no. Ella se limitó a mirar con los ojos fijos en mí como si intentara memorizar la forma de mi sombra. Luego, cuando le di la espalda para avanzar, escuché el arrastre sordo de su cuerpo deslizándose por la pared, como si el peso de la derrota la hubiera transformado en algo más denso, más pesado. No miré atrás. El ascensor ejecutivo me estaba esperando, las puertas ya abiertas como una boca hambrienta. Entré. Se cerraron detrás de mí con un clic final, sellando el mundo exterior. En el reflejo del acero pulido, solo estaba yo por primera vez en mi vida, completamente solo. No hay deudas colgando de mi cuello, ni voces que susurren promesas o amenazas, ni manos que se estiren para tirarme de nuevo al lodo. No estaba solo. Yo era libre. Y había una diferencia abismal entre las dos cosas. El ascensor subió en silencio. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, el aire era diferente, más tenue, como si el oxígeno allí estuviera filtrado solo para aquellos dignos de respirarlo. La oficina se extendía ante mí, un imperio de vidrio y acero, con las paredes transparentes devorando el horizonte de Riverton. La ciudad entera a mis pies, palpitando como un organismo vivo, indomable hasta entonces. La mesa era de una sola pieza, tallada en madera oscura, tan pulida que parecía tragarse la luz. Vacío. Exactamente como debería ser. Saqué 2 objetos de mi bolsillo. El primero arrugado por el paso del tiempo y las malas decisiones, la documentación de mi viejo coche, el papel tan desgastado que los bordes ya se estaban desmoronando en fibras. Un recordatorio. Una tumba en miniatura de quien había sido. Lo coloqué sobre la madera, como quien hace una ofrenda a los dioses en los que ya no cree. Junto a él, con un clic seco, aterrizó el segundo, mi nueva placa. Pesado. Negro. Luna Cruz, directora de operaciones. Las letras grabadas parecían arder contra el metal. No era un nombre. Fue una frase. Una coronación. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje en la línea cifrada de Halcyon, una que solo existía para aquellos que ya habían cruzado la puerta sin retorno. Arthur, mañana a las 7:12 de la mañana. Comienza la transferencia. Me acerqué a la ventana. Riverton se despertó abajo con las luces parpadeando como brasas bajo las cenizas, con promesas aún no quemadas. Mi ciudad. No más un coche robado, una esquina, un nombre tachado en una lista sucia. Un sistema. Un imperio de engranajes que por primera vez giró para mí. Sonrisa. No fue un gesto gentil, fue el chasquido de una trampa al cerrarse. Ahora, lo único que quedaba era ver al mundo entender que el juego había cambiado. Y que esta vez las reglas eran mías para quemarlas.